Queridos amigos, es una alegría en este momento poder saludarles e invitarles nuevamente al estudio Encuentros de Fe y Esperanza. Ante todo, quisiera invitarte a ti a que tengas tu guía de estudio. Si por alguna razón todavía no la tienes, contáctate con el pastor de tu iglesia o visita una de nuestras iglesias adventistas y de manera gratuita se te dará este libro para poder desarrollar nuestras lecciones de encuentros de fe y esperanza. Hoy nos toca la lección número 7 y quisiera invitarte para poder orar y poder pedir la dirección de Dios en nuestro estudio. Querido Señor, que en esta hora tú nos puedas guiar y acompañar en el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La primera sección de estudia se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Allí están las enseñanzas para nuestra vida el día de hoy. Lucas 6 dice así: Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Cuando usted va a su guía de estudio, la primera pregunta que usted va a encontrar allí es: ¿a dónde fue Jesús un día sábado y qué hizo? Y cuando usted va para Lucas, el capítulo 6, el verso 6, usted va a encontrar que en el día sábado Jesús fue a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? En nuestros días sería la iglesia de la ciudad, la iglesia de su zona, la iglesia más cercana a su casa, lo cual implica que Jesús el día sábado solía ir a la iglesia, a la sinagoga. Cuando nosotros entramos y seguimos nuestra guía, nosotros vamos a encontrar otra pregunta, que es la sección que estamos desarrollando ahora de aprender de las lecciones del maestro. Y la segunda pregunta dice: ¿qué costumbre tenía Jesús en sábado que deberíamos nosotros imitar? Y cuando nosotros vamos para Lucas, el capítulo 4, el verso 16, Lucas 4:16 nos dice: y Jesús, como acostumbraba, en el día de reposo entró en la sinagoga, lo cual significa que una costumbre regular en la vida del maestro era ir a la sinagoga, ir a la iglesia. Una lección para nuestros días es: haga del día de reposo, haga del día sábado una costumbre de ir. Tenga la costumbre sana, deliciosa, feliz de ir a la iglesia. Seguimos con nuestras preguntas. Y cuando usted va a la pregunta 3, ¿con quiénes se encontró Jesús en la sinagoga? La Biblia nos dice que Jesús se encontró con un enfermo que tenía la mano seca, la mano paralizada, pero también se encontró con los fariseos. Y nosotros vamos a ver que el Señor se encontró con alguien en necesidad. El Señor fue y en la iglesia, en la sinagoga, se encontró
con alguien que tenía una necesidad, como el hombre que tenía la mano seca, pero también se encontró con los fariseos que buscaban cómo acusarle. La pregunta 4 de nuestra lección nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué necesitaba el hombre de la mano paralizada y los escribas y fariseos? Cuando nosotros vamos, nos damos cuenta que allí había un hombre en necesidad. Ese hombre necesitaba sanidad. Era un hombre que necesitaba un milagro. Hoy, cuando vamos a la iglesia, vamos al encuentro con Jesús, llevando igual nuestras necesidades. Por eso, allí se encontraba un hombre en necesidad y se encontraban otros que estaban allí por otros motivos. Pregunta 5 de nuestra sección Aprende es: ¿qué está permitido en el día sábado? Cuando usted lee Lucas 6, 7 al 10, usted va a encontrar que Jesús, al conocer lo que ellos cavilaban en sus mentes, Él les dice, ¿qué es lícito hacer en el sábado? ¿Qué es recomendable hacer en el sábado? Y una de las cosas que encontramos que el Señor pregunta, ¿es lícito hacer el bien o el mal? Y yo le quiero decir, amigo, amiga querida, joven, ¿qué nos está permitido hacer en el sábado aparte de ir a la iglesia? Obras de bien. ¿Qué nos está permitido? Edificar la vida de aquellos que nos rodean. La pregunta 6 es, ¿qué no deberíamos hacer en el día sábado? Cuando usted va para Isaías, el capítulo 58, el verso 13 al 14, Isaías nos dice que no andando en nuestros propios caminos, dice que cuando hacemos del sábado un día para no andar en nuestros propios caminos, yo le quiero decir a usted, desafiarlo, vamos a hacer del sábado un día para hacer la voluntad del Señor, para imitar al Maestro yendo a la iglesia, para no hacer aquello que va en beneficio mío, ya sea trabajo común, sino poder edificar mi vida y también edificar la vida de los demás haciendo obras de bien. Vamos a nuestra pregunta, la pregunta 7, que dice, ¿para beneficio de quién fue instituido el sábado? Y cuando usted va para la palabra de Dios, allí, cuando usted se mira nuestra guía, usted va a encontrar allí en el libro de Marcos, el capítulo 2, el verso 27, que el Señor nos dice que el sábado fue hecho para beneficio del hombre. El sábado es un día que le beneficia a usted, que lo enriquece, que le va a permitir disfrutar de una experiencia de compañerismo con el Señor. Nuestra última pregunta de la lección de hoy es, ¿qué beneficios recibe quien guarda el sábado? Y la palabra de Dios es clara y nos dice allí en Génesis, capítulo 2, el verso 3, nos dice allí en Éxodo, capítulo 20, del 8 al 11, que hay 3 beneficios. Cuando usted lee la palabra, cuando usted va allí, usted va a encontrar que nosotros tenemos 3 beneficios. Un beneficio que es reposo, un beneficio que es bendición y un beneficio que es santificación. Yo los quiero desafiar en esta hora a que hagamos del sábado un día de bendición, un día de comunión, pero también un día de santificación. Amigo querido, en esta hora yo quisiera invitarlo a que usted haga un compromiso. Allí en nuestra guía usted va a encontrar que deberíamos sellar nuestro compromiso, no con
la iglesia, no con el pastor, no con el líder. Nuestro compromiso con el Señor. Vamos a ir el sábado a la iglesia y vamos a buscar hacer la voluntad del Señor. Dios les bendiga y les guarde, y que nuestra vida sea enriquecida guardando el sábado.